Línea de tiempo. Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Integrantes. Ginés Viviana Pérez Sotelo, Daniel Andrés Collazos Escobar, Jaiber Cadena Camués, Karen Viviana Budelo Rico. Línea de tiempo. Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. 1980, de la parte al parte. 1990, educación para todos. 2000, diversificación en la educación. 2010, de la discapacidad a los derechos. 2020, progreso constante. Hola a todos, mi nombre es Daniel Collazos, me corresponde explicarles la década de 1980 a 1990. Es una época clave porque es cuando el mundo empieza a tratar la discapacidad como un asunto de los derechos humanos y no como un problema médico. También es cuando surge el concepto de educación integradora, que fue la antesala directa de lo que hoy podemos llamar educación inclusiva. Les explico los momentos más importantes. El concepto central de esta época es la educación integradora, la idea de que todos los niños y niñas merezcan estar en los mismos espacios sin importar sus características. Pero hay una distinción fundamental: integrar no es incluir. Integrar significaba meter al estudiante con discapacidad en el mismo colegio pero sin adaptar el currículo, sin formar a los docentes, sin cambiar nada. Era el estudiante el que tenía que adaptarse al sistema, no al revés. Por eso fue un avance, pero todavía incompleto. En 1981, la ONU declaró el año de las personas con discapacidad bajo el lema de participación plena e igualdad, que fue el primer reconocimiento global de la discapacidad como tema de derechos humanos. Ese año generó un resultado muy concreto. En 1982, la misma ONU aprobó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, que reorganizó las políticas internacionales en torno a la prevención, a la rehabilitación y a la igualdad de oportunidades. Este programa fue la semilla de todo lo que vendría después. Y aunque la Ley 21 de 1982 no habla directamente de la educación inclusiva, sí favorece condiciones de equidad al apoyar económicamente a las familias a través de subsidios familiares, lo que indirectamente facilita el acceso a la educación de niños y niñas en condición de vulnerabilidad. El momento más importante de la década llega en 1989 con la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos del Niño. El artículo 28 garantiza el derecho a la educación sin discriminación y el 23, dedicado a los niños con discapacidad, ordena que tengan acceso efectivo a la educación para lograr su integración social. Esta convención es el tratado más ratificado en la historia de las Naciones Unidas, y en Colombia la respuesta llegó con la Ley 12 de 1987, que adoptó compromisos internacionales sobre la discapacidad, reconoció los derechos básicos como la educación, la salud y el trabajo. Como dice nuestra línea de tiempo, Colombia pasó de un modelo completamente segregado a una intención real de integración, aunque sin llegar todavía a la inclusión plena. En resumen, los años 80 le dijeron al mundo por primera vez que las personas con discapacidad son ciudadanos, con derechos, no objetos de caridad. Sin esta década no habría llegado Salamanca años después, en 1994, ni el decreto 1421 en Colombia. Esta fue la base sobre la que todo lo demás se construyó. Década de 1990 al 2000. En esta década, el concepto de inclusión cambió de manera decisiva. Se pasó de hablar de integración de personas con discapacidad a una visión más amplia, la participación activa y equitativa de toda la sociedad. La política central de esta década fue clara: educación para todos. En el plano internacional, la Declaración de Jomtien, en el año de 1990, estableció que la educación básica debía ser universal, inclusiva y accesible, con especial atención a los grupos marginados. Su aporte fue colocar la equidad y la justicia social como principios globales de la educación. 4 años después, la Declaración de Salamanca, en 1994, dio un paso más. Afirmó que las escuelas ordinarias debían acoger a todos los niños sin importar sus condiciones físicas, intelectuales, sociales o culturales. Con ello, la inclusión se convirtió en un principio rector de la política mundial. En Colombia, este proceso se reflejó en la Constitución de 1991, que reconoció la educación como un derecho fundamental, gratuito y obligatorio, garantizando el acceso y permanencia y protegiendo la diversidad étnica y cultural. Finalmente, la Ley 115 de 1994 consolidó la inclusión como un mandato legal, amplió la cobertura más allá de la escuela tradicional, vinculó la educación con la equidad social y abrió el camino a políticas de educación intercultural, atención a la discapacidad y programas flexibles para poblaciones diversas. En síntesis, la década de 1990 institucionalizó la inclusión en nuestro país. A continuación pasamos a la década del año 2000 al 2010, donde se fortalece el concepto de educación inclusiva con un enfoque en diversidad y no solo en discapacidad.
En el contexto internacional tenemos en primer lugar el Foro Mundial de la Educación de Dakar en el año 2000, donde como legislación tenemos el Marco de Acción de Dakar, el cual es un documento normativo que impulsa a todos los estados a garantizar el sistema inclusivo en la educación. Dicha legislación va ligado con la política del Marco de Educación para Todos impulsado por la UNESCO. Como segundo punto tenemos la Convención sobre los Derechos a las Personas con Discapacidad que se dio en el año 2006. En esta convención tenemos como legislación la Convención de la ONU, donde está el artículo 24 que obliga a los estados a garantizar sistemas educativos inclusivos. Dicha legislación va de la mano con la política de reconocer la educación inclusiva como un derecho humano fundamental a nivel internacional. Para el contexto nacional tenemos dos leyes. La primera es la resolución 2565 del año 2003, el cual establece lineamientos para el servicio de apoyo y va ligado con la política de regular la atención educativa a poblaciones con discapacidad. En esta parte tenemos que fue de gran impacto, pues fue el primer intento normativo de organización en la inclusión del sistema educativo en nuestro país. Como segunda ley tenemos la Ley 1098 del año 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, el cual reconoce el derecho a la educación sin discriminación y va ligado con la política de protección integral de los derechos de niños y adolescentes en todo el territorio nacional, además de garantizar el acceso y permanencia a la educación en todas las instituciones de nuestro país. Finalizando, tenemos dos anclas muy importantes en esta década. La primera, que fue la Convención sobre los Derechos a las Personas con Discapacidad, que ya lo vimos anteriormente, y el atentado del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos a las Torres Gemelas. Analizando ambas situaciones nos podemos dar cuenta que a pesar de que el mundo esté atravesando cambios políticos, económicos, sociales, la educación se abre paso hacia nuevos conceptos como es la educación inclusiva, que es en pro de mejorar la educación y el acceso a esta misma a todos los niños y adolescentes a nivel mundial. Década 2010 a 2020. La educación inclusiva ha evolucionado de un enfoque centrado en la discapacidad a una visión basada en derechos humanos, equidad y diversidad. Desde 2010, los avances en políticas públicas han estado influenciados por acuerdos internacionales que han orientado las legislaciones nacionales, particularmente en países como Colombia. Este proceso resalta la importancia de contextualizar las políticas según las realidades sociales y culturales de cada territorio. Ley 1618 de 2013. Fortalece la inclusión educativa y garantiza la atención de estudiantes con discapacidad en el sistema regular. 2015. Agenda 2030. En esta década, la educación inclusiva deja de centrarse únicamente en la discapacidad y pasa a reconocer todas las formas de diversidad. Con la Agenda 2030, los países asumen el compromiso de garantizar una educación para todos. Este proceso implica un cambio estructural. Antes, el estudiante debía adaptarse al sistema. Ahora, el sistema educativo debe adaptarse a la diversidad del estudiante. Decreto 1421 de 2017. Reglamenta la educación inclusiva exigiendo acceso, permanencia y participación con ajustes razonables. Aunque la normativa es sólida, persisten retos en su implementación, especialmente en formación docente y recursos. COVID-19 y transformación digital. Durante la pandemia, la educación inclusiva enfrentó uno de sus mayores retos, ya que muchos estudiantes no tenían acceso a Internet o dispositivos. Esto llevó a que la inclusión no solo se entendiera como acceso a la escuela, sino como acceso a condiciones tecnológicas. En Colombia, el Ministerio de Educación implementó estrategias como educación en casa y flexibilización curricular, pero también se evidenciaron grandes desigualdades, especialmente en zonas rurales. Como reflexión final, esta línea de tiempo evidencia que los avances en educación inclusiva no son automáticos. Aunque existen leyes y políticas, persisten brechas en las aulas, falta de formación docente, escasos recursos en zonas rurales y actitudes discriminatorias. Lograr una inclusión real requiere inversión, compromiso político y una transformación cultural profunda. Como futuros magísteres en educación, estamos llamados a liderar este cambio desde nuestras prácticas institucionales y comunidades. Gracias por su atención. Esperamos que esta línea de tiempo haya aportado a la comprensión de la educación inclusiva.